Las estructuras de repetición, como su propio nombre indica, son estructuras que nos van a permitir repetir una serie de sentencias durante X veces, el número de veces que nosotros consideremos, bien poniendo una condición o bien pues, con otra serie de métodos. A las estructuras que repiten, pues una secuencia de instrucciones, un número determinado de veces se le suele denominar bucle. Cuando alguien entra en bucles, suele decir pues, que se ha quedado como pillado, ¿no? Siempre haciendo lo mismo. Y es un poco lo que va a hacer aquí la estructura de repetición. Se llama iteración al acto de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. O sea, cada vez que vamos a realizar todas las sentencias que hay dentro de un sitio, que a repetir ese proceso, se llama una iteración. Son estructuras muy importantes en programación, ya que nos permiten automatizar procesos. Si tuviésemos que realizar nosotros el mismo proceso durante 80 veces, sería algo tedioso. Por ejemplo, introducir o calcular la media del salario de los empleados cada día, pues se queda automatizado, el programa lo va a realizar cumpliendo una serie de requisitos. Las estructuras de repetición que tenemos son el for, que es el para, while, mientras se cumpla una condición, y do while, que es hacer mientras se cumpla una condición. Vamos a empezar con el for, donde la estructura for maneja de forma automática todos los detalles de repetición controlada para un contador. Así puede sonar un poco a chino, pero lo que hacemos es decir que para un número determinado de veces que haga algo. La sintaxis pues es la siguiente. Tenemos la cabecera del for, de la estructura, donde tenemos un contador que nos va a contar el número de veces que hemos realizado ya esta iteración, cuántas iteraciones hemos hecho. Una condición que debemos de cumplir, que se debe de cumplir para que pueda realizar las sentencias que hay dentro del for, y una variación que lo que hace es sumar el número de veces que ya hemos pasado. Por tanto, el contador lo que hace es decirnos cuántas veces llevamos repetido eso. La condición, si lo cumple o no para que se repita de nuevo. Y la variación es que le va sumando un valor a cada vez que lo repitamos para que el contador lo compruebe. Después aparece la secuencia de instrucciones que se desean repetir. Y como digo, el contador pues lo que hace es evaluar una vez, antes de entrar al ciclo, pues si inicializa pues los datos del ciclo, es decir, nos va a decir en qué número de iteración estamos cada vez que entre. La condición pues también se evalúa antes del ciclo, antes de que entre en las sentencias y permite que continuemos o que no en función de si se cumple. Y por último la variación, que lo que hace es evaluarse al final de cada ciclo y que se utiliza pues, para asignar un nuevo valor a los datos del ciclo, es decir, sumar al contador el número de veces que ya hemos realizado esto. Aquí vemos un ejemplo donde se repetirán las sentencias desde un punto inicial que indiquemos hasta un punto final y se verificará en cada iteración. El ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, para int, que es un entero como veíamos antes, que le llama i, es una variable i, que lo que va a hacer es asignarle siempre el valor de las veces que estamos iterando. Vale, para i igual a 0, que comienza en la iteración 0, si i es menor que 10, pues entonces le sumo 1, que es las veces que voy a realizar esto, y digo que me imprima hola. Lo que hará es imprimir hola 10 veces. Lo que hace, entra, comprueba, asigna el valor de i igual a 0 que se crea solo la primera vez al principio y lo que comprueba es que i sea menor que 10. Como le vamos sumando 1 cada vez que entramos, eso quiere decir que llegará el momento en el que i sea igual o mayor a 10. Por tanto, ahí ya no cumple la condición y parará de imprimirnos hola. Con ejemplo lo veremos mucho mejor porque igual a simple vista puede parecernos tedioso, pero son las estructuras básicas que se utilizan en cualquier en cualquier lenguaje de programación, no es solamente para Android ni para Java, es en cualquier lenguaje de programación, básicamente son las mismas estructuras. While,
pues mientras se cumpla una condición. Ahora el número de repeticiones de bucle no se conoce por anticipado como antes, que nosotros dábamos el valor de int igual a 0 y luego lo comprobábamos. Aquí no. Aquí lo que va a hacer es, se va a realizar esa sentencia y luego, cuando entre de nuevo, va a decir, ¿se cumple esto? Sí, pues que lo haga. Pero una primera vez puede entrar en juego. Vemos ahora cómo las sentencias se van a repetir igual que pasaba antes, siempre que se cumpla la condición, y esta condición pues, puede ser una expresión booleana, como la mayoría de las que estábamos utilizando antes, al principio del bucle, y que antes de cada iteración de las sentencias pues lo va a comprobar. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque y se vuelve al principio. Si no es así, pues no. Si es falsa, no se ejecuta la sentencia, como digo, y continúa el programa por donde seguía. Aquí vemos un ejemplo de el while, o mientras while x sea menor a 10, va a imprimir el hola. Y luego, al final, va a sumar, como veíamos antes en los operadores, va a incrementar en 1 la x. Por tanto, entra una primera vez, incrementa la x y tenemos la x con el valor de 1. Lo realiza de nuevo. ¿Es x menor de 10? Sí. Entra de nuevo, imprime hola e incrementa de nuevo 2. De nuevo, ¿es x menor que 10? Sí. Y así hasta que llegue el valor en el que la x sea 11 y por tanto sea 11 o sea 10 si no se indica arriba el valor de igual. Sea 10, por tanto 10 no es menor que 10, es igual, porque ya no se va a cumplir la condición y no se va a realizar la sentencia que hay dentro. Asignamos un valor a x y al realizar el bucle se comprueba su valor y si se cumple pues se ejecuta las sentencias. Siempre que x es menor de 10 en este caso se va a cumplir. En el caso de que sea igual o mayor va a dejar de realizar el imprimir hola. En el caso de do while tiene una pequeña diferencia, pero muy importante con while. En el caso de do while, lo que va a aparecer es primero las sentencias y luego va a realizar el while la condición. Esto lo que hace es que se ejecuten siempre, al menos una vez, las sentencias y después se comprueba si cumple o no cumple para continuar con el proceso de iteración. Evalúa la condición después de haber ejecutado el bloque, como digo, por tanto, una vez se van a ejecutar sí o sí, se cumpla o no se cumpla, y después sí que empieza de nuevo a comprobar como si fuese ya un while normal, pero en un primer momento se ejecutarán de todas formas las sentencias que pongamos en el do while. Es más utilizado el método while, por supuesto, porque bueno, la mayoría de las veces no vamos a necesitar que las sentencias se ejecuten al menos una vez. Es decir, no, mientras x sea menor de 10, acepto. Si no, no hagas nada. En el do while no. En el do while haz esto y luego compruébame si x es menor de 10. Entonces suele ser más utilizado, pero para cierto tipo de situaciones sí que es utilizado el método do while. Por alguna razón queremos primero ejecutar algo y que luego itere, a modo de, por ejemplo, verificar algún tipo de error o algo por el estilo. Primero ejecutamos la sentencia y luego iteramos las veces que sean necesarias, las veces que indique la condición en el while. Aquí tenemos el ejemplo del do while, pues haz imprimir hola y sumar a x1 mientras x sea menor de 10. Vemos que en este caso lo que va a hacer es, al menos hace primero la sentencia del do y luego, mientras x sea menor de 10, va a ir incrementándolo. Aquí vemos también en el gráfico cuál sería el diagrama de trabajo de este bucle, de esta estructura de repetición, perdón, del do while, que lo veremos con un lenguaje
mucho, de una forma mucho más práctica y, por supuesto, más amena que no con el simple hecho de la teoría. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde analizaremos y veremos un poco por encima los principales lenguajes de programación, sin entrar en demasiados detalles, porque, como digo, la clave del curso no es tanto la programación, es conocer un poco el mundo de las aplicaciones móviles y, sobre todo, conocer la herramienta de trabajo de la plataforma de Android por la facilidad que nos da.